Miren, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estábamos en el principio de la palabra con toda esta conversación, porque vamos a leer Romanos 1. Le digo para los que están mirando el vídeo que recién lo van a ver, estábamos comentando un poco todo lo que estuvimos adorando y todo lo que el Señor nos hizo hoy, ¿no? Y vamos a leer Romanos 1, versículo 16. Dice, el título dice, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor acá está queriéndonos hacer entender, porque muchas veces sufrimos, ¿cómo les puedo decir?, desprecio por otra gente porque somos evangélicos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces sufrimos porque somos evangélicos. Encima, si somos de alguna etnia que a la gente no le gusta, o somos extranjeros, o somos forasteros, se les suma que también somos evangélicos muchas veces. Y quieren que nosotros nos sintamos vergüenza del Evangelio. Quieren hacer, mira, estaba viendo una película de China, cómo los tratan en China, cómo están haciendo con los cristianos, y es muy triste y muy feo ver esas cosas de nuestros hermanos, de los que buscan a Dios como nosotros, y están sufriendo eso. Pero eso es lo que el Señor me hablaba con esta palabra que asociada a la película que estaba mirando, ¿no? Y Él me decía, no tienen que tener vergüenza del Evangelio. El Evangelio no es para avergonzarnos, el Evangelio es para exaltarnos. Porque hoy la gente puede decir, ay, la gente que va al Evangelio. Por ejemplo, en mi país muchos dicen que va la gente pobre, la gente que no estudia, la gente que no tiene conocimiento. Esos son los que se congregan según la gente no convertida, ¿no? La gente que no conoce la Biblia, que no conoce de Dios, opina sobre nosotros. Mal hecho, porque debemos saber que nadie debe opinar de nadie. Sin conocerlo, sin saberlo, y aún conociendo y aún sabiéndolo, no debemos opinar. Amén. Debemos nuestro juicio, nuestras cosas, solamente se encarga el Señor de todo eso. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Si no encontrás, apagar o si no al televisor, hijo, porque si no se ve feo. Bueno, y dice, porque no, dice, miren, Pablo estaba preso. Pablo pasó la mayor parte de su vida, cuando llega a Cristo, preso. Y todo el mundo, claro, podría decir, ¿y de qué está orgulloso? ¿De qué? Si no tiene nada, no está trabajando para hacer casa, para tener bienes, no tiene nada. Porque Pablo no tenía nada, estaba siendo perseguido por predicar la palabra de Dios, por predicar el verdadero evangelio. ¿Saben que llegaron a juzgarlo a Pablo por predicar la gracia? Por predicar el tiempo de la gracia, porque los judíos vivían en tiempo de ley, la ley que dio Moisés, la ley que dio el Señor en el Sinaí por Moisés. Pero cuando llega Jesucristo hay un nuevo pacto. Este era el pacto antiguo, lo de la ley, pero cuando Jesús hace el sacrificio que hace, hay un nuevo pacto. Y entonces ese es el pacto que entramos todos nosotros, que es por la gracia. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Miren, estoy leyendo un libro y hoy me explicaba, me dejaba bien claro, y yo quiero transmitir esto que, miren, los mandamientos dicen, haz esto y te salvarás. Haz esto, haz esto, haz esto y te salvarás, ¿no? Pero el Señor dice, el que cree en Jesús será salvo. Esta es el nuevo pacto. O sea, hasta Jesús eran, haz estos mandamientos y te salvás. Si vos haces todo esto, tendrás vida, dice el mandamiento. Pero cuando llegó Jesús, es una nueva, algo nuevo, un pacto nuevo. Y dice, ahora, dice, el mensaje que nosotros transmitimos, el mensaje que llegó a nuestras vidas y nos hizo salvos es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Amén. Miren qué sencillo y cómo radica la diferencia, porque mucha gente quiere poner ley en el Evangelio y no hay ley en el Evangelio. La ley del Evangelio se encuentra en Gálatas, que habla de los frutos, de lo que tenemos que ser, de dejar las cosas de la carne, porque claro, al llegar a conocer a Jesús y al tener este Evangelio maravilloso del cual no me avergüenzo y quiero salir a predicar a todas partes, como ustedes saben, ya hemos salido a predicar aquí. Y aunque la gente no nos escuche, nosotros salimos a predicar igual porque es más fuerte, arde en nosotros esas ganas de contar de este Dios maravilloso. Este Dios que transformó esa ley, porque la ley produce, la ley hace que nosotros tengamos el pecado acá. Porque la ley te prohíbe hacer tal cosa, te prohíbe hacer tal otra. Y en Jesucristo nosotros venimos a la gracia, a la bendición, a lo que Él derramó esa sangre para el perdón de nuestros pecados. No es que quiere decirse que vamos a estar pecando, porque también juzgaron a Pablo en Romanos 7, porque Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, hago lo que no quiero hacer, o sea, como diciendo que él se equivocaba y todos, porque todos somos imperfectos, todavía no llegamos a ser perfectos, todavía no llegamos a la estatura de Jesucristo, ¿no? Pero sí vivimos bajo la gracia y bajo el perdón, o sea, nosotros nos equivocamos y podemos pedir perdón al Señor, como decía la canción que estaba cantando Emanuel, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque nosotros solitos no podemos, el pecado abunda y está ahí la tentación y está ahí lo que nos ofrecen, por eso tanto tenemos que orar por los jóvenes, porque los jóvenes están expuestos muchísimo, también nosotros, pero los jóvenes están muy expuestos, hay muchas cosas que los jóvenes anhelan, desean, y que pueden llevarlos a un camino de equivocación, ¿amén? Un camino que no tiene que ser. Entonces, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todos. Él decía primeramente de los judíos, porque él era judío y en ese tiempo, obviamente el Señor llevó la salvación primero a su pueblo. ¿Recuerdan la mujer cananea que lo seguía y le decía, los perrillos comen de las miguillas de las mesas de sus amos, dame a mí también a mi hija Sanara? Y el Señor se maravilló de la fe que tenía esta mujer, porque en todo Israel no había visto una fe como esa. Y ella era una cananea, y el Señor que le estaba diciendo, no, pará, que yo vine a traerle a los hijos, no a los perrillos, yo vine a traerle a los hijos. Y fue ahí cuando él les dice, ella le dice, los perrillos comen de la migaja de los amos. Entonces, y el Señor se maravilló porque el Señor estaba viendo esa fe, eso tan lindo, ¿no? Eso tan hermoso que es poder creer en el Señor y poder tener esto que estamos transmitiendo, el Evangelio que no nos avergüenza, el Evangelio que es corona de gloria para nosotros, porque todos los que creemos en el Señor Jesús tenemos una corona de vida, una corona de gloria esperándonos en los cielos. No solo eso, sino tenemos morada esperándonos, tenemos una casita esperándonos en nuestro lugar, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos, amén. Aquí estamos de paso, aquí estamos en una especie de entrenamiento para que nosotros podamos ser buenas personas, amén. Podamos ser personas que en el Señor podamos amarlo, podamos respetarlo, podamos tener todo lo que el Señor quiere que tengamos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Todas esas personas, Dios las quiere bendecir. No es en vano que hayan pasado y que digan amén. Amén. Bendito sea Dios. Por eso no nos avergonzamos. No tenemos que estar cerrando ni nada. Nosotros no nos avergonzamos. Nos alegramos porque exacto. Él no sabe lo que está diciendo. Exacto. Él está diciendo sí. Claro, sí, claro. Sí. Así es, está diciendo que es verdad lo que estoy predicando. Amén. Así que el mismo de la gente que te pasa por ahí está diciendo que es verdad lo que estamos predicando. Amén. Qué bonito y qué gloria para el Señor todo esto. Y él, claro, primeramente le trajo al judío, ¿no?, la salvación, pero luego a nosotros, el griego, a todos los demás.
a los que no eran judíos. ¿Amén? Y Dios nos dio este regalo tan hermoso, este regalo de salvación, este evangelio, que lo predicamos. Monse sabe mucho de eso, porque Monse no ha dejado su boca cerrada, siempre le está predicando a alguien, siempre trae a alguien, amén. Y todos nosotros, porque todos, yo sé que cada uno de nosotros está hablando, Eliseo también está hablando a una gente que empezó a conocer y que los están invitando para venir, y eso es hermoso, amén, porque no es para que la iglesia se llene de gente, no importa, ojalá sí se llene de gente, porque todas caerán a los pies de Cristo. Amén. No es para la iglesia, no es para la denominación, no es para un pastor, no es para una pastora, son para Cristo. Amén. Y eso es lo hermoso, que todos tenemos eso que arde en nosotros, eso que Dios te puso los otros días, Vicente, para arder en tu corazón, para que tengas esa necesidad de decirle a la gente que Dios vive y es real. Porque mucha gente cree en un Dios crucificado, en un Dios muerto, pero en un Dios que vive, no en el Dios que resucitó. Fíjense que las ceremonias acá que se hacen en las fiestas de Pascua y eso, llevan a un Dios crucificado, montados en sus cuerpos, haciendo sacrificios. No cuentan la historia del Dios vivo. No cuentan, no salen a las calles a decir Dios nos ama, Dios quiere sanarnos, Dios está para todo esto, Dios quiere... No, salen a la calle a hacer ese sacrificio, llevar eso que hizo otro hombre por empezar. Amén. Y no lo juzgamos, ¿saben? No lo juzgamos. Sabemos de su falta de conocimiento, porque no tienen un lugar donde les dicen lean la Biblia, comprendan lo que hay. Amén. Lean la Biblia con profundidad, como nos enseña el Señor a nosotros. Demos gloria y honra. Miren, no tenemos manera de decirle a Dios de lo mucho que nos ha dado a nosotros. Lo mucho que nos ha dado. El conocimiento de su palabra. El decir que podamos orar, que podamos estar en su presencia. Haber rasgado el velo para que el acceso sea Jesús hacia el Padre. Amén. El perdón de nuestros pecados, porque cada vez que cometemos error, un pecado, lo que sea, vamos a su presencia con un sincero corazón de arrepentimiento y Él nos perdona, Él nos lava, Él sigue viéndonos a través de Jesucristo. ¿Amén? Decíamos el otro día que aunque nosotros somos infieles muchísimas veces, Dios sigue siendo fiel. Dios permanece con nosotros. Amén. ¿Amén? Y este es el evangelio del cual no tenemos que avergonzarnos, como dice Pablo en Romanos, a la carta de los Romanos. Esta es una carta que escribió Pablo a los Romanos. Amén. Que eran gente que estaban prisioneras, que estaban detenidas, que estaban siendo torturadas. Saben que en Roma incluso se agarraba a los cristianos y se los quemaba vivos. Eran antorchas, eran las que iluminaban las calles. Nuestros queridos hermanos, nuestros amados hermanos, esos hombres y mujeres mártires. Y saben, lo hacían cantando, muchísimo de ellos. Y estaban ardiendo y estaban sufriendo. Amén. Y muchos comidos por los leones. Y gracias a Dios, hoy tenemos libertad para poder reunirnos. Amén. Por eso le doy gloria a Dios que hoy estemos aquí. Amén. Le doy gloria a Dios porque tenemos esta oportunidad de estar juntos. Y es lo maravilloso, porque Dios quiere que estemos juntos. ¿Por qué? Porque Él desciende de una manera especial con sus hijos. Amén. Él desciende cuando estamos juntos, cuando le alabamos, le adoramos. Por eso yo a veces en la alabanza o en la adoración le digo, ponete en comunión, porque cuando no nos ponemos en comunión nos estamos perdiendo algo de Dios, que Dios quiere darnos. Y nosotros a lo mejor porque o la canción no nos gusta o no la sabemos, estamos como distraídos. Pero yo siempre opté porque cuando yo no supe una canción, antes saben que no había estas cosas, y yo cuando no sabía, yo cerraba los ojos y hablaba con Dios igual. Trataba de no distraerme, porque claro, el enemigo es fácil para distraernos. Una llamada telefónica, o por eso digo siempre silencio con los teléfonos, para que no. ¿Por qué? No, porque a mí no me interesa, pueden tener nuestros teléfonos, pueden atender a quien quiere y hacer lo que quiera, pero se pierden ustedes ese pedacito de algo que Dios quiere darles. Amén. Que Dios quiere darnos, porque ni yo tampoco, yo estoy en comunión mientras que adoro y alabo, porque es necesario. Amén. Y eso es lo que quiero transmitir, que no nos avergoncemos de este evangelio, que lo llevemos como estandarte. Miren, Jesucristo sufrió desde que empezó el camino, desde que empezó a servir, desde que fue el llamado. Esos 3 años Jesucristo sufrió.
Él predicó, habló, pero sabía lo que le venía. Amén. Y él cumplió. Y saben, el enemigo se puso muy contento cuando Jesús iba cargando la cruz, cuando le hicieron todos los latigazos. Dijo, ya vencimos a este, ya lo matamos, ya la gente ni va a saber nada de él, ni va a entender. Y lo que no sabían, que iba camino al triunfo, no camino a la derrota. Jesús, ese trayecto que hizo hasta el Calvario, fue de triunfo, no de derrota. Mientras Pablo estaba en la cárcel, escribió los libros del Nuevo Testamento. Pablo escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. ¿Y saben dónde estaba Pablo? Casi siempre en la cárcel. De ahí de la cárcel salieron estos libros que hoy nos ayudan a ser cristianos como Dios quiere que seamos. Porque son libros inspirados por Dios. La palabra dice que toda palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esto se encuentra en Timoteo, 1 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Amén? Y sepan esto porque es muy importante. El Evangelio, podemos estar pasando necesidades, podemos estar pasando situaciones, podemos estar enfermos, podemos estar pasando por el problema que estemos pasando. Dios, ¿qué te está diciendo? No te avergüences, yo me voy a glorificar en vuestra vida. Yo voy a hacer que vos veas el poder mío. Amén. Amén. Y no tenemos que avergonzarnos de ser hijos de Dios. Tenemos que estar orgullosos de ser hijos de Dios. Amén. Tenemos que estar orgullosos de este hermoso evangelio, el cual estamos predicando y el cual estamos hablando. Porque predicamos la verdad. No predicamos mentiras, no predicamos... Siempre les digo que yo les doy testimonio de mi vida porque es como yo siempre le pedí al Señor predicar, amén. Le dije, Señor, yo quiero vivir lo que predico, porque de nada me serviría estar diciendo palabras sin haberlas vivido. Y quizás estemos en tiempo de alguna área de nuestra vida de necesidad, pero Dios te está diciendo, no te preocupes, no te avergüences, no digas, porque muchos dicen, ay, y desde que llegué a la iglesia, o desde que me entregué a Cristo, me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Y dice el Señor, no te avergüences, porque yo no te traje para que te pasen cosas malas. Yo no te hice conocerme a mí para que te pasen cosas malas. Las cosas malas vienen debido a las decisiones que hemos tomado antes, no cuando nos entregamos a Cristo. Seguramente alguna cosa que hicimos antes, viene el tiempo de rendir esa cuenta, pero no porque nos entregamos a Cristo. Una vez que nos entregamos a Cristo, nuestra vida se llena de gozo y comenzamos a comprender que Él lo es todo y somos felices. Amén. Como siempre les digo, mi vida es sumamente feliz. Yo me gozo en el Señor, me deleito en el Señor, aún con mis cosas. En estos días estuve con los ojos así hinchados, y lo vieron ayer ustedes, estaba con los ojos así hinchados. Yo le decía esta mañana al Señor, Señor, ¿qué tengo en la vista? ¿Qué tengo en la vista? Bueno, me hice un lavado de té en los ojos y qué sé yo, y se me pasó. Pero todos pasamos situaciones, todos vivimos cosas. Pero el Señor de todas nos saca. De todas somos victoriosos. Mirá los chicos, pidieron trabajo, están trabajando los dos. El jueves empezó a trabajar Vicente, que tanto pedía, y ya empezó a trabajar, ¿verdad? Y Monse allá hace un mes, 15 días, ¿cuánto estás trabajando? Ya un mes, gloria a Dios. Y bueno, tú tienes trabajo, Gracias a Dios. Y tú tienes trabajo también, le damos gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, porque eso lo hace el Señor. La economía bien, pronto les viene la casa, pronto, muy pronto viene la casa para ustedes, eso sin lugar a duda, amén. Porque confiamos y creemos en un Dios poderoso. Todo aquel que quiera una casa, la va a tener. Todo aquel que necesite donde vivir y esté orando para poder tener una planta baja, la va a tener. Si quiere una planta baja, pídale al Señor lo que quiera específicamente, porque Dios va a dar las cosas que queremos, amén, si están dentro de su voluntad, claro. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Damos gracias al Señor porque no nos avergonzamos del Evangelio, Señor. Nos da gozo
de que podamos predicar tu evangelio, Señor. Nos da paz, nos da tranquilidad poder transmitir lo maravilloso que tú eres, Señor. Y poder ver en nuestras vidas tu gloria, Señor. Y poder ver todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras familias, en nuestros hijos, en los seres queridos, en nuestros sobrinos, en nuestras sobrinas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias. Amén y amén.